Buenas noches. Agradezco que todavía haya gente interesada por escuchar las enseñanzas de Buda. ¿Tenéis alguna propuesta, alguna afirmación, alguna pregunta? Kusu gaso baido, gaso alasanga. Muga, gaso kusu. Shinkai, gaso. Dantoku yusu y gaso. Tonino, Salomé, Muchi, Yisai, Árbol, Te, Julieta, Dosin y Fui. Y Sosin, gaso. Te digo, ¿quiénes están? Sí. Están Muga, Shinkai, Francisco, Te, Yisai, Dosin y Fui, Muchi, Sosin, Shinku, Iseken, Kusu, María del Carmen, Dantoku y Yusu, Suso, Árbol, Julieta, Salomé y Tonino. 21 me salen a mí. ¿Y a ti? Porque hay parejas. 21. Bueno, pues vamos a ver. Empecemos. Sobre las... ¿Y Sirio no está? Ichinen. Yisai. Yisai sí. Está entrando alguien ahora, en chileno. ¿Quién entra? Todavía no he puesto nada. Bueno, sobre la sesión última, algunos han descubierto por la práctica, que debajo de las apariencias está el meollo. Que debajo de las apariencias está el meollo de la cuestión. Ejemplo, bajo una enredadera, ¿qué palabrita es? Bajo una enredadera están las antiguas piedras, o bajo las hojas, los seres de la tierra. ¿Se entiende? Realizar no es pensar que se realiza. Realizar no es pensar que se realiza. Las realizaciones continuadas nos transforman. Aún sin tener conciencia de ellas. Las despreciadas, íntimas, son los tesoros escondidos. Así que las realizaciones continuadas nos transforman aún sin conciencia de ellas. Y las despreciadas, íntimas, más íntimas, son los tesoros escondidos. ¿Alguien quiere comentar algo? Corsin ha entrado. ¿Quién se había apuntado? Corsin y alguien que no ha puesto el nombre. ¿Pero junto o separado? Separado. Separado, que no ha puesto el nombre. O sea que Ichinen no está y Sirio tampoco. Acaba de entrar Chile. Chigue, bien. Kusu. Gaso. No entiendo lo de despreciadas, gaso. Las realizaciones sobre las que se piensa y se califican como menores, como sin importancia,
son los tesoros escondidos. Es decir, nuestra falsa intimidad, la falsa intimidad egótica, hace juicios con realizaciones y como tesoros escondidos quiero decir lo que ya podréis entender por la práctica. ¿Alguien más? Bueno, parece que todos habéis entendido las novedades que nos impone Dindim. Sigue Gaso, Kusu, Gaso y Muga. Gaso, veo que ha comenzado la charla, pero algún filtro de la gerencia de sistemas en la empresa no permite escuchar y ver. Lo veré con ellos y me conectaré el próximo lunes. Gaso, Sampai Maestro, Gaso Sana. ¿Qué tienes que decir a eso? Que su empresa no le deje escucharlas ni verlas. ¿Que es su empresa? Sí. Oh, es su empresa. Un filtro. Pues vaya. Las palabras. A veces me temo que alguno no caiga en la cuenta de que uso irrespetuosamente expresiones y que esto corresponde a su real inexistencia, porque creadas de la nada son nada. También, y en el mismo sentido, me refiero a los prejuicios de algunos sobre pronunciar ciertas expresiones, ya que les provoca un pudor condicionado. Haremos ejercicios cuidadosos con este tema. Así que las palabras se las lleva el viento. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Alguna cosa? Sí. El que faltaba de poner el nombre es Julián y ha entrado María Jesús. María Jesús, Tarde. tarde. Y alguien que no ha puesto nombre. Y Chinén y Sirio siguen sin entrar. Bueno, vamos a ver. Ego en general. El estado de ego parece una etapa obligada de la maduración de la mente, dada su presencia general. Por eso aparecieron Budas en la otra parte del mundo que se extendieron por casi la cuarta parte del mundo y poco a poco han ido entrando en estas culturas o van entrando muy poco a poco. Actualmente podría decirse que las religiones dominantes son el Islam, el cristianismo, el budismo religioso y el animismo, ese que mezcla el mundo animal, el mundo humano a base de enormes supersticiones. Cada uno tiene numerosas variantes.
variantes y mezclas. Y Sirio ha entrado. Y 3 más. 2 más. Total. Son 28. Variantes y mezclas de estas religiones del libro y del budismo que no procede de ninguna revelación. Hace 200, 300, 500, 1000 años los ciclos del conocimiento apenas evolucionaban. Se mantenían de manera automática porque las tradiciones eran, y hace más tiempo con más motivos, eran verbales. Y con ellas se heredaban, es decir, se aprendían las supersticiones. En algunos casos, intuiciones relativas, y en otros más claros, como el del Buda, la observación de la naturaleza o del hombre, claramente manifestada en el budismo Soto Zen, que es este nuestro. Las escrituras indias están repletas de figuraciones. En el Shobogenzo apenas hay intrusiones en esos campos, porque su base es la acción y el cuerpo, la mente detrás. El trabajo de descubrimiento le hizo Buda y apenas se supo seguir depurando, con algunas excepciones, especialmente modernas, es decir, que utilizamos los datos científicos para su actualización. Sin embargo, siguen apareciendo nuevas religiones, la religión Cao, por ejemplo. Una mezcla de todas ellas. En todos los tiempos ha habido costumbres establecidas que se seguían a rajatabla, porque las religiones equivalían, sustituían y a veces han impuesto el orden social. Por lo tanto, no se cuestionaban, no se podía ser diferente. En general se trataba de hábitos heredados, como digo, en la familia, junto a los gestos, las creencias, las valoraciones, los prejuicios, las supersticiones, todo resultado, como dice la dodécuple cadena, del contacto. Cuando una disciplina de estas entra de nuevas en un país, ha de conquistar a sus gentes, al menos por varias vías como estas. Ser parecidas a las conocidas y practicadas, aunque estén en decadencia. Es decir, van a sustituir ideologías religiosas decadentes, comenzando por los rituales. Es decir, lo verbenero, lo que llama la atención, lo que divierte, la bulla, el ruido, el jadeo. Igualmente, por lo que prometen, es decir, por lo que se puede conseguir mágicamente mediante peticiones,
mediante la intervención de los milagros, es decir, el logro, la diversión, el logro. Y 3, por su consistencia racional, claramente en escasísima proporción. Los pueblos continúan en un estado de desarrollo infantil. El que no lo haya visto todavía, que ponga la televisión. Por eso, durante siglos, unas creencias se han mezclado con otras, refundiéndose, reformándose o refundándose, sin que los creyentes lo conocieran esta evolución, ni pudieran comprenderlas. Además, las dudas formaban parte de los tabúes establecidos. La reflexión solía ser uno de los tabúes castigable. El pensamiento automático funciona de esta manera, sin cuestionamiento. Se sigue sin reflexión, sin comprensión. En el Soto Zen se advierte sobre la capacidad de duda, la capacidad de cuestionamiento. La reflexión, un paso atrás, a la cual no hay que dedicar demasiado tiempo, sobre todo cuando no hay transformación de la mente. Es decir, el paso de la mente automática a otro estado de la mente racional, racionalizable o razonable. Visión general del ego. Si nos leemos reflexionando la decúple cadena del condicionamiento dependiente o formación del ego, pues lo tendremos más ordenadito. ¿Alguna pregunta? Solo entró. ¿Hay preguntas? ¿Añadidos? ¿Curiosidades? Debo insistir en que es un insuficiente candidato, es decir, un candidato mal dotado, al despertar, quien lo intente desde intereses, desde objetivos de logro, desde curiosidad intelectual o desde incluso rigor mental, buscando racionalmente el esquema básico, a menos que ese buscador tenga necesidad aguda, urgente y básica. No es fácil distinguir entre estas motivaciones nombradas, curiosidad, deseo de logro, de alcanzar algún objetivo, el rigor mental, etc., de la necesidad. El mismo Buda dijo: vengo a enseñaros lo que es el sufrimiento. Es decir, hay mucha gente que no sabe que sufre. ¿Por qué? Porque su cerebro está en estado primario, en estado automático, y de una manera automática echa mano de las defensas buscando culpables.
sacándose de encima las cosas de las cuales se queja, quejándose sin podérselo quitar de encima, o sublimándolo con explicaciones mágicas. En el libro número no sé qué tenéis muchos sistemas de defensa, como 15 o así, que utiliza el ego y que uno tiene que ir aprendiendo a identificar. A menos que esté claramente dedicado a la práctica, que entonces, con la ayuda de su práctica, va a descubrir los sistemas de defensa, porque su estado de alertas, fansin, de atención concentrada, va a pillar al ego constantemente, bien sea en ataques, en defensas, en reservas y estrategias 1000. Así que en caso contrario va a pensar demasiado, en caso contrario del de la necesidad, va a pensar demasiado y en consecuencia el ego se le va a fortalecer. Es decir, aunque se ensanchen los límites del ego, su egocentrismo se va a hacer cada vez mayor. Conozco varios casos. Despertar alguna relación entre el despertar y las emociones. Individualmente o en pequeños grupos podemos defendernos y despertar a pesar de las numerosas presiones. A medida que aumentan los grupos, las responsabilidades, la información, se reducen, se achican los límites para la liberación. Vasos comunicantes otra vez. A medida que aumentan los contenidos mentales, disminuye la capacidad de liberación. Un cerebro, un ego, un cuerpo necesitan transparencia en la mente y manos libres de compromisos. Traducido al camino. Manos libres. Ligereza, exactitud, austeridad, concreción, la cosa de por vez, el ejercicio disciplinado en estas direcciones va calando en la mente, disolviendo los obstáculos para la emergencia de la propia naturaleza. Sigo con ejemplos. Hay quien llama a los conflictos la vida. A los conflictos se les llama vida. Relaciones, por ejemplo, con personas allegadas, relaciones frecuentes o no claramente conflictivas, donde las diferencias conducen a roces, enfrentamientos, represiones, chantajes, amenazas, castigos. ¿Puede decirse que sean la vida? No, a eso lo llamamos samsara, la rueda del karma. En términos modernos, es el mismo terrorismo que amenaza y rompe
la paz entre la gente, porque la paz es el estado natural del organismo, de los seres, del cosmos. Si yo digo a alguien, no quiero participar de tus conflictos, y se me contesta que lo que no quiero es participar de su vida, ¿quién creéis que está acertado? ¿Quién sigue el camino de Buda? ¿El camino de la liberación? Directamente relacionado con esto. En varios budismos se significa al karma como destino o predestinación condicionada por las vidas anteriores. En el Soto Zen no se entiende así, sino que el karma es un condicionamiento, los condicionamientos, bien sean positivos, las buenas acciones, negativos, las malas acciones, que se neutraliza con la práctica realización, puesto que transforma al ego, es decir, transforma al karma. El karma es la salsa del ego. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna afirmación? ¿Alguna cosa? No hay. ¿Qué es lo que ocurre cuando dejamos praderíos de montaña? Ahora se ve aquí, se ve por todas partes, praderas conquistadas con enorme esfuerzo, destruyendo bosque, claro. Han sido abandonadas porque en ciertos sitios difíciles ya no se crían vacas, no se cuidan vacas, no se llevan a pastar. Pues es inmediata la colonización de la naturaleza. Las árgomas, las zarzas, los arbustos comienzan a poblar aquellas praderas. El viento lleva las semillas, los pájaros, los frutos que las contienen, sus excrementos sin digerir, la lluvia, el calor del sol desarrollan esos brotes y el crecimiento surge sembrándose los espacios disponibles, dispuestos de múltiples y variadas especies
Y aquello que el hombre administró y le permitió sobrevivir en un tiempo, es liberado de esas servidumbres, volviendo al origen. Bueno, pues este es el natural desenvolvimiento de esos egos que al parecer hemos de soportar durante un tiempo, para desde los egos mismos buscar la vía, los cambios, la madurez, la lucidez. Es el mismo proceso natural de las praderas abandonadas, de los pueblos abandonados. Vuelven al origen. Federico Gasso. No sé quién es Federico. ¿Te acuerdas tú quién es Federico? Creo que es Nucci. ¿Eh? Federico Nucci. Ah. Bueno. ¿No me decís nada? ¿Cuántos hay? ¿30? 27. No me contáis nada, no os sugiere nada. T. ¿Qué? T. ¿Qué? T. ¿Qué? De Toledo. De Toledo. El ego es una pradera donde las vacas ya no quieren pastar. Es la hora de repoblar. Gasso. Ojalá sea así, en tu caso. Una pregunta, ¿necesitamos a alguien de quien cuidar? ¿Hay una inclinación natural a proteger? ¿Qué ocurre cuando no se tiene esa capacidad o esa dependencia? ¿Puede tenerse y no ser capaces de reconocerla? ¿Puede ocurrir esto con Boda y Sin, con el espíritu del despertar? Podemos no percibir que el espíritu del despertar de nuestra propia naturaleza está empujando. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se presenta este espíritu del despertar? ¿Cómo actúa? Escribidme sobre esto. Arquímedes Gasso. Hombre, llegó. Amor y sexo. Tengo un mosquito por aquí. Amor y sexo. No confundamos la afinidad hormonal de los complementarios con la admiración por la belleza de las formas o las habilidades en los trabajos, con las percepciones liberadas que aportan y comunican además una realidad diferente. Todo hay que ponerlo entre comillas. Son 3 niveles o poderes
variables en su necesidad. En los seres maduros o en vías de maduración. Sin embargo, igual que se puede sobrevivir cojo o tuerto, o manco, o sin cualquier otra parte del cuerpo, la propia naturaleza es de tal sabiduría plástica que posibilita vivir en la ignorancia. Posibilita vivir en la ignorancia, vivir sin el espíritu del despertar, vivir sin despertar. Si esto es así, ¿por qué despertar? Podríamos responder por insatisfacción. ¿Qué es eso? Contadme algo sobre el asunto. Pero no pensando, sino desde vuestra propia experiencia. Del camino, no de vuestro ego, que es como el nuestro. Se percibe bien, continúo con el tema, se percibe bien, hacemos jardines de piedras, en grande o en pequeño, en la bandeja de arena y piedras, se percibe la armonía y la disarmonía, de igual manera que en las caligrafías o en el ikebana, sin que nadie nos enseñe. No sé si os ocurre a todos. No sé si os ocurre que percibís esa armonía que hay cuando miras a una montaña o en ciertos rasgos de la caligrafía o en cierta disposición de las formas en el ikebana. Siempre me sorprende que todos los ruidos vocales de los animales transmitan perfección y me provoquen placer, satisfacción. Lo mismo ocurre con las montañas, los ríos, los bosques, las nubes. Todos están en su sitio. Ahora os recuerdo lo de la colonización de los prados. Es así como podemos conseguir, mejor, como puede ocurrir espontáneamente a través de la práctica realización, la armonía en uno mismo, la armonización del cuerpo, la mente, el cosmos. Pensemos un poco. El otro día escuchaba algo sobre la teoría de la relatividad o teoría de la gravedad y decía el entendido, la materia y la energía condicionan el espacio y el tiempo, que se curvan alrededor del Sol. Esto refuta más de 2 siglos de ciencia.
Todos los grandes descubrimientos dependen de esto. Me gustaría que alguno de los físicos de la Sangha me lo explicara. ¿No decíamos que el espacio y el tiempo eran un invento humano? Y se me han acabado las chuletas. Así que tirad de los hilos si queréis. Federico, creo que el tiempo está libre de condicionamientos, Gaso. Y Sirio, entre comillas, nosotros seres humanos retorciéndonos entre las flores que se abren, Gaso. Dantoku, el espacio y el tiempo es un invento mental, ya que solo existe el ahora, Gaso. ¿Y qué hacemos con la teoría de la relatividad que acabo de leer? ¿Cómo la entiendes tú? Así que la materia y la energía, decía, condicionan al espacio y al tiempo. La materia y la energía no son cualquier cosa abstracta, ¿no? De momento, a mí me intriga esto, que condicionen el espacio y el tiempo. Que condicionan el espacio se ve claramente, pero ¿y el tiempo? ¿Qué significa que se curven alrededor del Sol? ¿Qué ejemplos se pueden poner de este curvamiento? ¿En qué afecta a nuestras vidas? La materia y la energía, bueno, se puede ver entre comillas, sin necesidad de intelectualizarlo, ¿no? Gasto energético, materia contra materia. Eso sí lo veo. Que esto es condicionable también. Pero en ciencia, ¿qué quiere decir tiempo? Sí lo veo, sí. Hablamos de ritmo, por ejemplo. Pero es una medición abstracta, es decir, el corazón late a un ritmo. Bueno, pero si yo quito el tiempo, sigue latiendo a ese ritmo. Sin embargo, no puedo quitar la energía, la masa. No me interesa la abstracción, me interesa saber en qué influye en nuestra vida. ¿Se comprende? Cus, ¿eso no es acaso naturaleza? Dantoku Yusui,
La realidad es la energía en eterna transformación. Que pregunto por el tiempo. No os obsesionéis con eso. A ver, de los comentarios anteriores, que han sido unos cuantos, ¿os habéis quedado con alguno? ¿O habréis de releer la charla en términos de comprensión? Y Sirio ha escrito, decía Dogen que hacemos tiempo Uchi. ¿Tiene algo que ver con esto, Gaso? No lo sé, tendría que recordarlo, releerlo. Pero me parece que sí. Porque que yo lo tradujera como haciendo el tiempo me suena a una participación como intelectual, ¿no? Cuando estamos haciendo una espera, estamos haciendo tiempo. Pero ¿cómo traducirlo eso en términos científicos? En términos coloquiales, sí. ¿Qué haces? Yo estoy haciendo tiempo. Estoy esperando a que me toque. Estoy en la cola. Estoy esperando a que me crezca el pelo. Ya. Pero yo me refiero a la versión científica. Shinkai. Servirá. El curvamiento del espacio-tiempo para acortar los viajes espaciales, para acceder a zonas muy remotas por atajos de los pliegues del espacio-tiempo. Dantoku Yusui. Es un invento del ego para abstraerse del presente. Toshin. El tiempo es una convención, Gaso. Sí, pero para el científico no es una convención. El científico ha demostrado algo por lo cual hace esa afirmación. La relaciona con la gravedad. Y yo pregunto nuevamente, ¿y eso en qué nos afecta? ¿Qué ejemplos se me pueden poner de afectación a la vida? Por supuesto que la gravedad sí lo puedo entender, lo puedo intuir, pero el tiempo me parece, y el espacio también, pero el tiempo me parece como el hermano gemelo del espacio al que no se conoce. O sea, voy más allá de las transformaciones de la materia, las transformaciones del espacio lleno, incluso del espacio no lleno en el tiempo. Eso sí lo puedo percibir, pero creo que dicen algo diferente. En un cierto tiempo el agua se convierte en hielo, en nieve, en gas, se va transformando. Transformarse es cambiar de forma, pero no ocurren todas las transformaciones a la vez, necesitan tiempo. Este principio de la materia y la energía, de la relatividad, Einstein, tiene algo que ver con nuestra existencia directa, con nuestra vida.
de manera que podamos incorporarlo al entendimiento, a la práctica. Eso es, pero al parecer ninguno de nuestros físicos está presente. Ya llegarán. Francisco. No sé quién es. Tú tampoco. Gaso, la idea del tiempo no mantiene la idea de pasado y futuro. Sí. Uso. Pero no pregunto por ahí. Yo hablo del tiempo que hablan los científicos. En el budismo zen se habla de los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pero es fácil reconocer que el pasado no es, el futuro tampoco es, y como el presente se define por el pasado y por el futuro, el presente tampoco es. Luego hemos eliminado el tiempo. No hay 3 tiempos, ni uno tampoco. Y tampoco podemos decir que haya un no tiempo. Es decir, esta explicación entra en el vacío. Desaparece. A ver, ¿qué ibas a decir? Kusu. ¿El tiempo se estableció para poder funcionar el ego prácticamente? Seguís insistiendo sobre pensamientos científicos, sin tener en cuenta lo que he dicho. Dejémoslo aquí, que es un poco aburrido, porque es la percepción momentánea del tiempo y su justificación, lo que vais haciendo individualmente, subjetivamente, y eso no tiene mucho interés. Es el ego el que habla. ¿No leo más? Sí, léelo para poder decir que lo dejen ya. Federico, la energía y la materia... Federico es hablador. Si fuéramos nosotros, somos condicionantes del mundo como microcosmos. No condicionamos nada. Profundiza un poco y verás que todo eso se pierde. Federico, causa y efecto. Sí. T. Tiempo es ritmo. El estado de los cuerpos es el reposo, la paz. Esto de encontrar en nuestras vidas hay que alargar el tiempo, entre comillas. Un sitio donde hablar es una maravilla, ¿eh? A un ritmo reposado. Controlemos la lengua, hablar por hablar no es sano. Primero escuchemos a ver de qué va el asunto. No es ningún concurso. Curso, la vejez. ¡Oh! Sigue con lo mismo. Como sigáis por este camino, uno más y corto. Lo han escrito antes, hace un rato. Federico. Tiene que ver, bueno, déjale a Federico que descanse. Y Sirio. No, haciendo tiempo como esperando, sino que somos tiempo. El mundo entero está incluido en nosotros. Este es el principio, entre comillas, nosotros mismos somos tiempo. Una brizna de hierba, cualquier objeto, cada cosa viviente, es inseparable del tiempo, puesto que somos tiempo que está siendo. Práctica es iluminación también, lo ven. Kusugas. A Dogen se le olvidó el vacío cuando escribió esto. Tampoco es a ese tiempo al que yo me refiero. No es a ese tiempo al que se refería Einstein. Con definiciones o aproximaciones como estas, no hubiera variado la ciencia
de los 150 años últimos. Porque estas variaciones se han fundamentado en esta afirmación de Einstein. Bueno, ya lo hablaremos, ya nos explicarán los físicos que la pregunta que hacía. A ver, podéis saliros de este tema y proponer otro. Tú en casa hiciste la prueba de utilizar la pantalla más grande, de donde salían las letras, ¿no? Y no salía. No. Ya. Olvidé preguntaros a Shinkai y a Kugyo si teníais más páginas escritas de las charlas. Claro que si las hubierais tenido, las hubierais traído. Para tratar de convenceros a los que estáis ocupados con los libros y algunos de ellos quejicosos, os diré que este mes pasado ha habido 600 y pico libros copiados y 300 y pico charlas copiadas. Eso quiere decir que hay gente cuyos motivos desconozco, sobre todo en las charlas, que no entra en las charlas, no se atreven, no saben, no sé los motivos. Pero lo que sí sé es que han hecho 350 copias o así. Pues supongo que es para leerlo. Y si es para leerlo es porque lo necesitan en una proporción. Entonces, esa proporción quiero echarla encima de vosotros. De los que os quejáis. A ver qué les respondéis. Escribid algo. ¿Qué les respondéis? ¿A qué llamáis compasión, señores y señoras? ¿No hay nada más? Sí, Sobo. En el ego están las semillas del despertar. Y Kusu, que se animen a entrar en las charlas. Que se animen. ¿Qué es eso? Kusu, ¿qué es que se animen? Descríbelo, hombre, desarróllalo un poco. Anímales tú. ¿Cómo les animarías? Simplemente eso, que corten con el miedo, con la vergüenza. Y si no pueden cortar, Que lo intenten. que lo intenten, no. Que no corten. Que conecten con su miedo a cuestas y su vergüenza o sus dudas o todo eso. No se pueden hacer milagros. Yo al menos no.
Les llegará el momento. El momento tiene algo que ver con firmeza en las decisiones que se ven claras. ¿Por qué copian charlas o libros? ¿Por qué será? No hay compromiso ninguno en conectarse, no tomamos nota de sus direcciones internet. ¿Por qué será? Federico. Federico, descansa, Federico. Aprende a escuchar. ¿Alguien más? Hasta el próximo lunes.